quiero agradecer a Hueso por haber hecho el libro y por haberme invitado hoy, porque Marcelo Pérez Cotén, el locutor oficial, no se encuentra en Buenos Aires, pero aquí hay algunas palabras de gente amiga que se animó de esta manera para participar y solidarizarse con esta presentación. Inicio con estos mensajes. Marcelo en este momento está en el Chaco, pero dejó unas palabras siempre combativas, como es con Marcelo Pérez Cotén. ¿Qué hueso ni hueso? Debió ser una distracción al nacer lo de anotarlo como Hugo Ferreira. Debieron poner un Hueso Ferreira, como lo conocemos todos. Contradicciones de la vida, como un tipo con tanta y tan buena pulpa le digan hueso. Leyendo ahora Tu chico repique el piano, me sumo a tu memoria de aquellas luchas compartidas en esos años. Años memorables, encuentros luchando contra la dictadura, que no reconocía ni diferenciaba por su crueldad común con niños robados, a sus padres torturados y desaparecidos. Conviene recordarlos más aún ahora que el pueblo fue a las urnas y eligió lo que eligió. Pudo haber sido en San Telmo, por Bolívar abajo, marchando por Humberto Primo, también junto a los obreros de una de tantas fábricas cerradas de los 90, o en el Obras, con Rada y la muchachada oriental, por la vuelta a la democracia, entreverándose con los trovadores, Marián Farías Gómez, Miguel Cantilo, en la Federación de Vox para los organismos de derechos humanos. Tam Tam, allí el golpe de zurda al corazón, al que no quería oír, al pueblo que reclamaba, a la bella resistencia al silencio impuesto. Allí, Tam Tam, marcando la identidad, recordando la lucha de los negros esclavos del Río de la Plata y sus milenarias luchas. Chico repique el piano. Hay golpes en la vida, como los heraldos negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Marcelo Pérez Cotén. Estimado Hugo, me ha alegrado mucho la publicación de tu libro. Se trata de un valioso testimonio emanado de los propios protagonistas, cosa inusual en materia de libros sobre tradición cultural, y el fenómeno del que da cuenta pide a gritos un relato y una explicación desde dentro. Tu historia de la difusión del candombe afromontevideano en Buenos Aires, junto a las 3 sustanciosas entrevistas del anexo, constituye una buena explicación situada en determinado contexto social, económico y político, de cuán complejos son los procesos de construcción de tradiciones, de migración o de ampliación territorial de especies musicales, de adopción de prácticas de otras tierras. Será una lectura reveladora para estudiosos, musicólogos, antropólogos, historiadores, para periodistas y para sus ciudadanos de a pie, que quieren descubrir cómo, a lo largo de más de 3 décadas, el candombe montevideano se ha ido convirtiendo en parte del paisaje sonoro de algunos barrios de Buenos Aires. De paso, ayudará a tener una versión más completa de la historia reciente del candombe en la propia Montevideo. Van aquí mis felicitaciones. Oriún Aronian, Montevideo, 9 de diciembre de 2015. Querido Hugo Ferreira, celebro la edición de Chico repique el piano. Soy un amador incondicional de toda la uruguayés. Mi relación de cariño con Uruguay siempre ha tenido que ver con la música. De ahí mi amistad con los hermanos Fatoruso, Rubén Rada, Beto Satrañi, Urbano Morales, Cacho Tejera y tantos otros. El destino musical hizo que a mis 15 años llegáramos de Rosario a la capital con mi grupo de adolescencia, Los Gatos Salvajes, mientras que desde Montevideo llegaban los Shakers. También, durante esa época, nos hicimos amigos con Eduardo Mateo, que llegó a nuestro país por 3 semanas con Los Malditos. Siempre que he podido y puedo, impulso alguna producción que nos impregne de lo uruguayo,
Por eso es tan importante que se publique este libro, que de alguna manera aporta a sostener la hermandad entre las costas. Un gran saludo, hermanos, y mucha suerte con el libro Lito Nevia. Bueno, tuvimos la suerte de que se acercara Hugo, gracias a Andrea, Camil y Alejandro, que están por acá. Andrea está sacando fotos. Y bueno, para todo editor es una alegría publicar un libro nuevo, sobre todo este tipo de libros donde se habla de identidad, de cultura, de integración, de lucha también. Hugo nos muestra la faceta contestataria también en este caso, de una expresión cultural como es la música y el recorrido que ha hecho tanto de un lado como del otro del Río de la Plata. Y bueno, yo he leído el libro, estoy muy contento, te felicito. No es común que un hacedor de la cultura, un gestor cultural como lo es Hugo, escriba y lleve adelante sus memorias, su trabajo, su historicidad en primera persona. Normalmente los que hacemos cultura, yo me considero un trabajador de la cultura también, somos personas que hacemos y bueno, no explicamos mucho por qué hacemos. Explicamos nuestra tarea con el fruto de nuestro trabajo. En mi caso son libros, en el caso de Hugo es la música, y siempre esperamos que alguien cuente qué hicimos, alguien se refiera a la tarea nuestra, y que a veces nos reflejan tal cual es nuestra idea, nuestro pensamiento, el porqué y el cómo de haber llevado adelante una tarea, y otras veces no son tan fidedignos. Entonces, creo que tenemos que felicitar el esfuerzo enorme que tuvo Hugo de ver esa página en blanco y llenándola de a poquito con sus pensamientos, con sus memorias, de una manera tan minuciosa como lo ha hecho, nombrando a todos y cada uno de los protagonistas, a todos y cada uno de los verdaderos amigos del candombe de un lado y del otro. Así que en ese sentido es un trabajo muy meritorio que hay que celebrar. Antes de darle la palabra acá al amigo, respecto de el fruto de una cultura, en este caso la cultura afrodescendiente, que en las costas del Río de la Plata, primero del lado uruguayo y después saltando el charco y viniendo para Buenos Aires, nos han regalado este don que tienen tan maravilloso como es el de la música, el del ritmo, el del baile, y que nosotros agradecemos como un elemento identitario más de nuestra querida Buenos Aires, cosa que se repite en casi toda nuestra América. En ese contexto, en ese marco en el que tuvo que ser impuesta una territorialidad nueva, de la mano de la esclavitud, fueron capaces de darnos muchísimas cosas, el jazz en Estados Unidos, los ritmos afro que por supuesto recorren toda nuestra América, como dije, en Cuba, en Brasil y hasta llegar acá al Río de la Plata. Con lo cual es una prueba más de que el ser humano es capaz de dar amor y dolor, vida y muerte, y bueno, tomemos eso como una prueba de lo que somos capaces y que por supuesto debemos trabajar para instalar y robustecer el amor en contra del odio, la integración en contra de la xenofobia, el abrazo en contra de la diatriba. Y yo creo que el candombe es todo eso junto, recorriendo las calles y las plazas de Montevideo y de Buenos Aires, para lo cual digo muchas gracias a todos los negros y a Hugo Ferreira, a Hugo Hueso Ferreira en particular. Quiero presentar a Norberto Pablo Sirio,
Nació en Lanús, Buenos Aires, en 1966. En 2002 se licenció en Ciencias Antropológicas, Orientación Sociocultural, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y en el Instituto de Investigación en Etnomusicología, desarrollando proyectos sobre música afroargentina. Desde el 2011 es director de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad de La Plata. En 2002 obtuvo el primer puesto del tercer premio latinoamericano de musicología Samuel Claro Valdés. Desde 2004 es profesor visitante en la Universidad de Santiago de Compostela. De 2006 a 2008 trabajó en el programa UNESCO La Voz de los Sin Voz, parte integrante del proyecto Promoción de Cultura Ciudadana y Diversidad Cultural. Ha participado como expositor y organizador en encuentros antropológicos y musicológicos internacionales y ha realizado numerosas publicaciones en texto y audio en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Popular del Congo, España, Estados Unidos de América, Italia y Uruguay. Es autor de los libros En la lucha curtida del camino, Antología de literatura oral y escrita afroargentina, Tinta negra en el gris del ayer, Los afroporteños a través de sus periódicos entre 1873 y 1882, y Rita Montero, Memorias de piel morena, una afroargentina en el espectáculo. Es editor de los libros de Néstor Ortiz Oderigo, Esquema de la música afroargentina y Latitudes africanas del tango, y una historia a contramano de la oficial, Demetrio Acosta, El negro Aigós, y la Sociedad Coral Carnavalesca, Negros Santafesinos de Mario Luis López. Señores, Norberto Parros. Hay músicas del orden y hay músicas del desorden. Hay músicas que se recomienda que suenen lo más fuerte posible y hay otras músicas que se hace lo imposible para que suenen lo más parecido al silencio. Hay músicas de los unos y hay músicas de los otros. Ya todos se imaginarán en esta América mestiza, en esta América con 500 años y monedas de invasión europea, cómo se divide asimétricamente el panorama social de nuestra cultura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de músicas de los unos y músicas de los otros? Imagínense uno de los aspectos de las ciudades, el ámbito urbano, las calles, los paseos, los parques, las plazas, los baldíos. E imagínense qué tipo de música puede sonar ahí en una ciudad como Buenos Aires, como Montevideo, como tantas otras que datan de la época colonial. Muchos tipos de músicas. Una característica para que las músicas suenen en la calle es que tienen que tener cierto volumen para que se escuchen, una cuestión acústica. Todos hemos visto seguramente bandas de policía, la banda, no sé, regimientos a caballo, desfilar en los eventos públicos con una música así sonora, estridente, siempre aplaudida y siempre bien recibida. Bueno, no ha pasado lo mismo, no pasa lo mismo cuando otros grupos, igualmente ciudadanos, hacen sus músicas en los mismos espacios, pero esas músicas están teñidas de color. Son músicas de los otros, de los indígenas, de los afrodescendientes. Esas músicas siempre son sospechadas de molestas, de ruidosas, de revivir tradiciones paganas, de ser lascivas. Hablo con juicios de valor incluso de otras épocas que se les decía a este tipo de música, específicamente el candombe. Y no solamente en Montevideo, también en Buenos Aires. En 1858, el primer periódico de la comunidad afroporteña, llamado La Raza Africana, o sea, El Demócrata Negro, todo eso era su título, en uno de sus editoriales, en el primer número,
le discutía a Sarmiento, le decía, para nosotros, señor Sarmiento, el candombe es cuestión nacional, porque así como ustedes recuerdan a su tierra cuando bailan el marote, los aires, el caramba, la samba, nosotros recordamos la nuestra cuando tocamos el candombe. Evidentemente hay músicas del orden y hay músicas del desorden atravesadas por visiones racializadas de ciertas lógicas de cómo se quiere construir una sociedad. En el caso de Buenos Aires, como en el caso de Montevideo, siempre ha sido un discurso dominante de índole europea, de índole blanca, con lo cual todas estas músicas no hegemónicas han sido sospechosamente provocadoras. Más allá del candombe porteño, que existe desde que existe la ciudad de Buenos Aires, y aún hoy se cultiva, aunque puertas adentro prácticamente, el candombe montevideano empezó a llegar a nuestra ciudad de manos de algunos cultores que vinieron a vivir aquí en la década del 70. Así como hay orden y desorden, hay unos y los otros en el ámbito musical, lo mismo sucede cuando se tiene que escribir la historia, se tiene que dar cuenta en libros, en este caso, de los hechos sucedidos. Así como hay unos y otros, hay académicos intelectuales y hay hacedores de cultura, como decía aquí el amigo. Quienes tienen la potestad de la escritura, de la seriedad, del conocimiento científico, muchas veces dicho con rimbombantes mayúsculas. Bueno, eso está en discusión. Y está en discusión en tanto la cultura como el candombe es una herramienta política de defensa de identidad, defensa de valores y de reclamo de derechos. Esto suena raro en una sociedad en donde se piensa que tocar el tambor simplemente es divertirse, pasarla bien, es una ocasión para tomar y conocer gente, porque en realidad lo que han hecho los africanos primero y los afrodescendientes después en toda América, incluido el Río de la Plata, es reorganizarse, reordenarse como cultura a través del tambor, que para ellos no es cualquier instrumento. Y no es un instrumento simple, o tonto, o elemental, o básico, como muchas veces se lo ve desde el pensamiento europeo. Bueno, cualquiera puede tocarlo, no así con otros instrumentos más serios. Bueno, ese es un tipo de visión que creo que ninguno de los que estamos aquí estamos de acuerdo, por lo menos en líneas generales. La historia de la música en el Río de la Plata tiene que ser escrita no solamente por los académicos, que nos hemos formado, nos hemos entrenado y lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión, sino también por los propios cultores, los propios artífices que ha sido posible que esta cultura exista tal como existe hoy. En el caso de Hueso, me llegó un email hace unos meses, quizás un año, ¿no? Quizás un año, de parte de Coriún, de Montevideo, diciéndome, mirá, está esta persona que es uruguayo, que vive en Buenos Aires, está escribiendo un libro, me gustaría que se contacten, a ver si lo podés ayudar, asesorar, no me acuerdo las palabras que me dijo. Bueno, me escribió eso, nos vimos un día y lo primero que yo le dije es, mirá, en lo que te pueda ayudar, encantado, pero realmente mi especialidad no es la música afro-uruguaya, yo no conozco de esta música, más que algunas cosas generales, no es mi tema puntual de investigación, pero en lo que te pueda ayudar, encantado. Y de esa manera, bueno, se tejió una incipiente amistad en donde la excusa, si se quiere, es el libro este que está aquí hoy como resultado final, como hijo de papel, en donde, bueno, intercambiamos algunas opiniones, algunos conceptos,
Le mostré algunas cosas que tengo de mi archivo que pensé que le podía servir. Evidentemente algunas cosas le sirvieron, algunas fotografías, leí el borrador, más que sugerencias generales de alguna otra idea no pude aportar. Fue una visión del origen del candombe afromontevideano o uruguayo en esta ciudad, desde la vivencia de la calle, desde la vivencia del tambor, casi a contramano de lo que sucedía en esa época. Estamos hablando de la década del 70, una década áspera, si se quiere, en nuestro país, dictaduras mediantes, en donde toda reunión pública, no solamente de negros, toda reunión pública era sospechosa de ser disuelta, de meter presa a la gente. Y ellos, bueno, como todos inmigrantes, vinieron y vivieron en condiciones de extrema precariedad económica, de pobreza. Y trataron de vivir ese comienzo, ese recomenzar aquí de la mejor manera posible, imaginando otra realidad, si no presente, al menos por venir, a través del tambor. Desafiando todas esas cuestiones, comenzaron a tocar ahí en el Sheraton, en la Avenida de Mayo, en el barrio de Congreso, y el libro cuenta esa historia, justamente, una historia contada desde el llano de la calle, desde el llano de los hechos, desde la memoria viva, desde otro lugar que no es estrictamente el académico, el que uno quizás esperaría algún tipo de enfoque tradicional en los libros de historia o los libros de investigación científica. Son lenguajes distintos, pero la música es la misma, y la historia esta, él entendió que era importante contarla porque no estaba contada. Cuando se escribe un libro se trata de no hacer un refrito ni de descubrir la pólvora, sino de avanzar en el conocimiento en cosas que no se dijeron antes, o decirlos de una manera novedosa para darle otro sentido. Y si bien hay bastante literatura sobre el tema del candombe en Uruguay y del candombe uruguayo aquí en Buenos Aires también en algunas producciones, Hueso advertía desde su vivencia, desde su experiencia, desde su relación de amigos testimoniantes de esa época, que no estaba contado de una manera que a él le parecía exhaustiva, que a él le parecía completa. Por eso sintió la necesidad de escribir este libro, de publicarlo, para que circule un conocimiento que necesariamente es incompleto, como todo conocimiento, porque pueden aparecer nuevos testimonios, matices, detalles que uno no conocía, pero por lo menos es un avance significativo en este conocimiento sobre el candombe en Buenos Aires. Y me atrevería a contradecir aquí al amigo en que Hueso no se encontró con una hoja en blanco, Hueso se encontró con una hoja en negro, que le fue quitando algunas partes que quedaron en blanco y quedó esa letra impresa en color negro, que es el color usual de la tinta, que es la verdadera historia del candombe uruguayo en Buenos Aires. Gracias. La idea de escribir sobre cómo apareció el candombe acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tocamos, salíamos, tocamos y formamos la comparsa, una burla. Uno que me insistía, un amigo, Roberto Hernández, el chileno, me decía: ustedes están haciendo cultura, esto tiene que estar escrito. Y pasó desapercibido eso, lo dijo así. Cuando estábamos en la terraza de Aroja, a todo candombe, a toda murga, saliendo constantemente sin detenernos a pensar. Luego, Montiel, en Carioca,
uno de los hacedores que tiene que ver con el libro me dice, hay programas de radio, él anda en Facebook, dice, hay historias que no tienen nada que ver con lo que pasa, cómo apareció el candombe acá. Y bueno, junto con esa necesidad también me hice más consciente de que habíamos hecho con el tiempo, con el paso del tiempo, de que habíamos dejado una marca, ¿no? Porque cada vez que salíamos con los tambores a la calle, nos acompañaba mucha gente y los pibes prestaban mucha atención, muchos seguidores y cada vez mayores. Y bueno, otra de las cuestiones por las que escribo es dejar un homenaje a todos los que ya no están. Por ejemplo, recientemente murió Julito Silva, que salía en la comparsa Hijo de Morená de Fantasía. Y bueno, en el libro los nombro todos, pero no me quiero olvidar de Reco Pichi, otro de los fundadores de esta fruta, Carlitos da Silva, y no se los nombra. Cuando hay películas y cosas, no se nombran estos que son los que hicieron que el candombe saliera a la calle. Y esto también lo dejo para que las nuevas generaciones, que lamentablemente hoy hay muy pocos jóvenes, tengan una información, y es un legado también para los hijos de Madruga, de Candamia, del Indio, de todos los muchachos que salieron con los tambores, ¿no? Y para decir orgulloso, mi padre hizo esto, hizo lo otro. Para que comenzara esta historia se dio una serie de circunstancias que combinaron, ¿no? Un exilio de la dictadura uruguaya los encontró a todos de casualidad en un conventillo en Rivadavia 1525. Éramos casi todo oscuro del barrio Sur y Palermo. A unos metros, ¿quién puso un bar? Un moreno que tenía un medio tanque de Gil de Barón, en el límite entre el barrio Sur y Palermo. Y bueno, en el conventillo tomamos candombe, dentro del barquetito, en la plomería, había una plomería y un cabaret, todos conviviendo todos juntos. Y ahí trabajaba el Jimmy Santo, 40 de Encina, que lo acusan que es vendido de 40, el Rodolfo de Encina, Carlito del Mono Camargo, otro hijo de Encina de Fantasía, y Carlito da Silva de Morenada, de Medio Mundo. Y el dueño de la plomería Patín, que nada, le hacían la cabeza todos los días escuchaba tambor y le gustó, le empezó a gustar. Y un día dijo, bueno, yo les compro la ropa, Carlito da Silva le puso Patín Dombe, y salieron a la Plaza de Mayo y fue una apoteosis, porque fue, inclusive que la prensa en ese momento, para que apareciera, no era que no se pagaban las noches de esa época, apareció, ninguno tenía ningún conocido, pero toma muy buenos comentarios. Y bueno, a partir de ahí, después del Mundial, perdemos un poco el miedo, empezamos a salir, y otra cosa también que en el camino de esto es la formación de una cuerda de tambores para acompañar la presentación del disco de raíces que presenta Beto Santragni, y tocaba el Jimmy Santo, tocaba ahí el tumbador, y éramos una cuerda de candombe. Y la verdad que
tocábamos, se daba vuelta al escenario y todo, pero nosotros después nos íbamos a hacer nuestras cosas y tocábamos después en nuestras casas y nos caía la policía, nos llevaba presos, no se podía tocar. Hasta que hay un salto cualitativo que es, acompañando la caída de la dictadura militar acá, se forma Aroja, una asociación de residentes urbanos. Y ahí vamos a converger toda esta flota que llamamos la flota, convergemos todo en Aroja y ahí sale una murga y una comparsa. La comparsa de Candombe, hijo de Comunidad y Fantasía, tuvo un recorrido de que las 45 comparsas que hay ahora, 50, 60, no sé cuántas son, no ha llegado ni... No solo por la excelencia del toque y porque era candombe de verdad, pero los tabureros sabían tocar, las bailarinas sabían bailar, tenía escobero, tenía mamá vieja, tenía ramillero, porque llenaron, fueron a obras, teatro abierto, eventos multitudinarios y causaron un impacto tan grande que en el libro yo lo cuento así nomás. Sister Pillo, que en ese momento era el dueño de Maradona, era el representante de Maradona y era el dueño del fútbol, contrató a la comparsa por un par de desfiles, 2 o 3 desfiles. Como vio que se movía mucho la cuestión, dice, bueno, vamos a ponerle un par de chicas más bonitas, para así llama más la atención. Y acá Rengo Pichi le dice, ¿para qué estás tocando? Esto no es una revista. Bueno, esto no ocurrió hace tanto, hace 30 años. Y no está como es en los documentos, como dice, esto ocurrió. Entonces yo dije, ¿cómo no vamos a escribir eso? Eso se lo tienen que saber. La comparsa Hijo de Morelá de Fantasía tenía una cuerda de tambores, pero de película. Las bailarinas, el ramillero, el escobero, el escobero, esto, ¿cómo puede ser que tipo que tiene primeros premios, trayectoria en Montevideo, salen acá en Buenos Aires y en Buenos Aires cuando se escribe la historia de Candombe se historia celebrada? Para mí eso quiero que se revalorice eso y que ocupe el lugar que tiene que ocupar. Bueno, eso fue lo que yo quise escribir en el libro, porque cuando uno se ve obligado a irse del país, como nos vimos en la mayoría de los que hicimos acá, que están relatando esta historia, nos recordamos continuamente nuestra rambla, nuestro mar, nuestro barrio, nuestro candombe, nuestra comparsa. Y eso también es una necesidad de decir, bueno, el libro es eso también, porque somos todos vecinos de dos barrios, Sur y Palermo, hay algunos entreveados de Cordón, hay también. Allá levanta la mano el indio, pero el indio, el cuchi, no sé qué le pasó, que no pudo llegar, ese granillero, está viejo. Y sí, ahora voy a pedir un aplauso para todos los presentes de esa, los voy a nombrar. Maestro Candamio, le pido un aplauso para Candamio, granillero hizo de Morelá y Fantasía y fundador de la Fiesta Vieja. Y
recordar con un aplauso a todos los fallecidos, que la lista es muy larga, pero quiero que esto quede también como homenaje y pido también un aplauso para ellos y ahora vamos a tener que yo no sé si Candamia y Jimmy quieren decir alguna palabra, porque está en reportaje. Venga, adelante. No sé cómo empezar esto, pero sí me animo a contestar lo que ustedes me quieran preguntar sobre la primera comparsa que armamos acá con el muchacho. Pregúntenme. ¿Cuántos tambores tenía la comparsa? Y aproximadamente unos 15 más o menos. La primera vez que salimos, más o menos aproximadamente 15. ¿Alguno más? ¿Cómo fue que formaste África Ruge? África Ruge, empezamos después que quedé viudo, fui a la casa me invitaron a Navidad o fin de año, no recuerdo bien, en la casa de mi nieto, el Candy, a Villanera, diciendo, abuelo, te voy a cantar, por favor. No quiero más nada. Dale, abuelo, sacala. Y ahí, bueno, vamos, empecé a juntar, veo Calín, Bujaga, mis grandes amigos. Cuando yo me quería retirar, tuve que volver otra vez. Esto no lo puedo dejar. Esto no lo puedo dejar. En mi ser, en mi tambor, yo soy el tambor. Yo soy el tambor. Disculpen mis lágrimas, pero me siento así. Y lo que trata de decir este libro es acopiar un instante, una parte de eso que se llama amor. Y andar buscándose, encontrándose, qué hacer, dónde estar, buscando esa unión que solamente el amor para algunos nos da, ese placer de ver al barrio. Porque cada uno, nazca donde nazca, ve a su barrio a través del tambor. Es una televisión. Cuando verás un chico que repite el piano y además es una identidad, porque los japoneses no tocan candombe. Y en Transilvania tampoco. Si vos ves todo el tambor, el chico repite el piano, es nuestra cultura. Y entonces, cada vez que viajamos, nosotros viajamos con una mochila. Esa es la mochila cargando el candombe a cualquier lugar del mundo. Y él, en este libro, está reflejando algunas de las situaciones hermosas que da el candombe.